Buen día, nosotros somos el grupo número 3. Este día les hablaremos acerca sobre los tipos de generaciones. Mi nombre es Stanley Alexander Hernández Rodríguez y yo les empezaré hablando sobre la generación silenciosa. ¿Quién es la generación silenciosa? Son aquellos que nacieron entre 1925 y 1944. El porcentaje actual de esta generación es el 3.5 a nivel mundial. Entre las características más sobresalientes de esta generación, que son sus medios de información, es el diario y el noticiero. Cuidan bastante su salud y la mayoría reciben sus pagos en efectivo. Estas personas desempeñaron trabajos muy importantes que serían en grandes corporaciones, ejecutivos y líderes de mayoría de organizaciones, que fueron entre los años de 1922 y 1943. Y los sucesos más importantes que ocurrieron en esa generación sería la Guerra Mundial, la Gran Depresión, el nazismo, la bomba nuclear y la Unión Soviética. Siguiendo con la siguiente generación sería la de los Baby Boomers. Los Baby Boomers son los que nacieron entre 1945 y 1964. Eh, el nombre se debe a que nacieron durante el periodo del Baby Boom. Esta época fue que la tasa de natalidad se disparó exageradamente, sobre todo en los países anglosajones, que serían Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. El porcentaje de esta generación actualmente es del 17%. Entre las características de esta generación, el trabajo son personas comprometidas con su trabajo y motivadas para tener una buena posición económica. Entre su independencia son personas muy seguras y buscan una seguridad económica o estabilidad económica. Entre sus tradiciones también que son miembros de familia numerosas y que valoran bastante el tiempo en familia y respetar las tradiciones. Los trabajos que desempeñaron los baby boomers han sido manejar tipos de industrias y organizaciones y en el factor clave de elección de trabajo. Ha sido su oportunidad más atractiva. Entre los sucesos más importantes de esta generación se pueden dividir en dos. La primera está entre 1945 y 1955, que sería entre la muerte de los hermanos Kennedy y el de Martin Luther King Jr. Sería también la guerra de Vietnam, entre otros. La segunda generación sería entre 1900, la segunda parte de esta sería entre 1956 y 1954. Sería considerada entre los hechos más relevantes en los últimos 50 años como la Guerra Fría, Watergate y la caída de Richard Nixon. Con la última generación sería la generación X o Baby Boosters. Esta generación nació entre 1965 y 1981 durante la reconstrucción de Europa tras el conflicto bélico. El porcentaje actual de esta generación sería del 19.5 a nivel mundial. Entre las características serían que son descendientes por la generación familiares conservadores. En los trabajos que desempeñaron esta generación X tienen que son diferentes, su forma de trabajar es muy diferente, ya que ellos no creen en las jerarquías y son muy cooperativos, les gusta trabajar en equipo y ante algún tipo de autoridad se mantienen fríos. Sucesos importantes que ocurrieron en esta generación, sobre todo en El Salvador. Esta generación X sufrió entre su niñez o adolescencia, sufrió lo que es el conflicto armado de El Salvador. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Dani Valemón Zúñiga. Siguiendo con la exposición, pues yo les hablaré acerca de la generación Y o millennials. ¿Quiénes son ellos? Los millennials es la generación del milenio o generación Y. Son los nacidos entre 1982 y 1994. Esta generación se ha convertido en la generación clave de la que actualmente se arrojan todo tipo de datos interesantes al marketing. Suelen contar con un alto nivel de estudio y son independientes y participativos. El porcentaje de esta población, pues concretamente se estima que representa cerca del 24.0% de la población mundial. Las características de estas personas, pues poseen un pensamiento estratégico, son fuentes de inspiración, tienen fuertes habilidades interpersonales, poseen una visión más amplia del contexto mundial, tienen una mayor toma de decisiones sin miedo a enfrentar cambios drásticos en sus vidas.
también cuáles son los trabajos que ellos han desempeñado, pues muchos los desean, muchos les temen, pocos los comprenden. Sin embargo, han desempeñado el trabajo de ingeniero civil, analista de sistemas, analista de mercado social, media manager. Sin embargo, es una realidad que los jóvenes pertenecientes a esta generación están cambiando la forma en que trabajamos y las estrategias de atracción y retención de talentos en las empresas. ¿Qué sucesos relevantes sucedieron durante la juventud de esta generación? Pues la grieta de los millennials, el nacimiento de Doji, la primera oveja clonada, el lanzamiento de la tarjeta SIM para celulares, entre otros. También, siguiendo con la otra generación, pues sería la generación Z o Centennials. ¿Quiénes son ellos? Se les conoce como Centennials al sector mercadológico de jóvenes que nacieron en 1995 y 2010, cuyas principales características son los hábitos de consumo, el comportamiento social y digital, así como sus filosofías y tendencias de comportamiento. Los centennials son 100% digitales, lo que significa que se educaron y socializaron en un contexto completamente digitalizado. El porcentaje de esta población, pues la generación Z representa el 25.9% de la población mundial. Las características de estas personas, pues, es una generación que está siempre online, adicta a las redes sociales y los smartphones. Prefieren lo visual y lo inmediato. Y su medio de comunicación favorito es WhatsApp. ¿Cuáles son los trabajos que ellos han desempeñado? Pues está el home office. Esta modalidad de trabajo permite que el empleado realice sus tareas desde la comodidad de su casa. También está el workation. Es una nueva modalidad destinada a reunir el trabajo con viajes, de tal forma que los trabajadores tienen la posibilidad de trasladarse a un destino por razones de trabajo. También está el freelancer. Ser freelancer permite que cada persona tenga el control de su trabajo. Esto significa que pues son ellos sus mismos jefes. ¿Qué sucesos relevantes sucedieron durante esta juventud de esta generación? Pues está la expansión masiva del Internet, la crisis económica global, entre otros. Ahora bien, les hablaré acerca de la generación alfa. ¿Quiénes son ellos? La generación alfa o generación A es el nombre con el que se les denomina a los niños que nacieron después del 2010, prevenientes hasta el 2025. El porcentaje de población, pues los alfa, la primera generación 100% digital, según estimaciones de las Naciones Unidas, se prevé que para el 2025 las personas nacidas a partir del 2010 se conforman la generación alfa. Alcanzarán el 22% de la población mundial y sus características, pues estos niños son los hijos de la generación Z y es la primera digital en 100%. ¿Cuáles son los trabajos que ellos han desempeñado? Pues está el emprendedurismo, transformación, educación, salud y tecnología, entre otros. Cada generación a partir de ahora se volverá más emprendedora que la anterior porque tendrá más acceso a la información personal y recursos en sus vidas. ¿Qué sucesos importantes ocurridos en esta generación? Aún no podríamos hablar de esto porque realmente no hay datos concretos, ya que la generación alfa es una generación futura. Dejo a mi compañera con ustedes. Buen día, mi nombre es Mayra Esmeralda Polanco. A continuación yo voy a seguir con los perfiles de algunas generaciones, empezando por la generación millennial. Edad de 1982 a 1994, sexo femenino masculino, etnia indiferente, educación básica media o superior, poder adquisitivo medio comparado a décadas anteriores, estado civil, solteros o casados. Perfil demográfico, generación centennial, edad de 1995 al 2010, sexo femenino o masculino, etnia indiferente, educación media y superior, poder adquisitivo dependiente. El poder adquisitivo varía de cada persona de sus logros o que aún estén en proceso, estado civil, solteros o casados. Perfil demográfico, generación alfa, edad del 2010 al 2025, sexo femenino masculino, educación superior, poder adquisitivo dependiente de un familiar, estado civil, solteros. Perfil psicográfico, generación millennial. Entre sus hobbies podemos encontrar practicar un deporte, cantar, bailar, pescar, cocinar, bordar. Sus gustos, vestir a la moda o seguir tendencias. Actividades, estudiar, trabajar, practicar un idioma o practicar un oficio. Perfil psicográfico, generación centennial. Sus hobbies, la fotografía, el camping,
practicar un deporte, el teatro, tocar un instrumento. Sus gustos, escuchar diferentes tipos de música, las redes sociales y las citas online. Las actividades, estudiar, trabajar, practicar un idioma o un oficio. Perfil psicográfico generación alfa. Entre sus hobbies, ir de viajes, ir a parques temáticos, tocar un instrumento, bailar, practicar un deporte. Sus gustos, tener acceso a diferentes plataformas y sus actividades están estudiar. Perfil por comportamiento, generación millennial. Hábitos de consumo. Los millennials tienen un gran impacto en el mercado. Son una generación con características diferentes y están marcadas por las tecnologías de información y comunicación. Comportamiento y hábitos de consumo. El comportamiento de un comprador millennial depende de varios factores, como por ejemplo el lugar donde realiza las compras, el producto, la frecuencia. Perfil por comportamiento, generación centennial. El estilo de vida. Constituyen a la generación digital más experta. Son personas que les gusta aprender por su cuenta, son innovadores, son creativos y están sobreexpuestos a la información. Comportamiento y hábitos de consumo. Dependientes digitales, pero usuarios de tecnología concienciados, ellos influyen mucho en las decisiones de compra de sus familiares. Perfil por comportamiento, generación alfa. El estilo de vida. Son nativos digitales, expertos en la tecnología, comportamiento y hábitos de consumo. Estos chicos aprenderán e interactuarán de una manera diferente, ya que nacieron en la década en lo que lo digital y lo físico se unen en un solo mundo. ¿Cuáles son las generaciones predigitales y cómo es la mejor forma de poder llegar a ellos usando la tecnología? Las generaciones predigitales la conforman la generación los baby boomers y los baby boosters, ya que ellos no nacieron en la era digital, pero sí han estado en el proceso y han tenido que adaptarse a este tipo de cambios. Ellos siguen prefiriendo la publicidad conservadora, tales como los anuncios de televisión, la radio, las revistas, el periódico. Por ende, esta es la mejor forma de poder llegar a estas generaciones. Las generaciones post-digitales las conforman la generación millennial, la centennial y la generación alfa, ya que son las personas que pasan la mayor parte del tiempo en sus redes sociales, hacen valer sus opiniones y transmiten sus emociones. La mejor forma de poder llegar a ellas es por medio de la publicidad en redes sociales. Eso ha sido todo por nuestra exposición. Muchísimas gracias.